Hablar de la que se avecina es hablar de un microcosmos de excesos, de un universo donde la comedia costumbrista se mezcla con la sátira social y donde lo absurdo convive con lo cotidiano, hasta el punto de que el espectador no sabe si reírse de los personajes o reconocerse en ellos. En este contexto, la trama de la novia virtual que sacude la vida de Amador Rivas y de todo el vecindario no es solo un episodio inventado para la carcajada inmediata, sino una radiografía exagerada de un mundo que ya existe y que nos acecha en silencio. El mundo de las emociones digitales, de los vínculos virtuales y de la dependencia afectiva en tiempos de pantallas. El guión imagina la llegada de una aplicación capaz de diseñar parejas perfectas, con avatares que no solo conversan, sino que responden con la dulzura programada de una inteligencia artificial que conoce cada carencia emocional de su usuario. Amador, siempre hambriento de amor, de sexo y de cualquier ilusión pasajera, se convierte en el primer enganchado, en el adicto que no distingue entre el calor humano y el algoritmo disfrazado de sonrisa. Y ahí radica la genialidad de la serie, porque bajo la capa de humor escandaloso se esconde una reflexión profunda sobre cómo una persona desesperada es capaz de aceptar cualquier ficción con tal de no sentirse sola. Ver a Amador hablarle al aire, brindar con copas vacías y presentarse orgulloso con su holograma en el bar de Enrique es tan patético como conmovedor, porque en ese ridículo se refleja la fragilidad humana. Si analizamos cada escena, vemos que el efecto cómico está cuidadosamente tejido. El momento en el que Amador sube a una mesa del bar y canta un rap improvisado para su Lucía digital provoca carcajadas, pero también desnuda su necesidad enfermiza de validación. Cuando Vicente entra en la misma dinámica y comienza a competir por el afecto de otra proyección que comparte su gusto por el cine clásico, el espectador entiende que el fenómeno no es exclusivo del tonto de turno, sino un mal colectivo que alcanza incluso a los personajes más entrañables. Y es en esa colectividad donde la que se avecina encuentra su fuerza narrativa, porque el disparate de uno nunca se queda en la intimidad, siempre contagia a toda la comunidad. Montepinar se convierte entonces en un laboratorio social de la adicción digital. Antonio Recio, como siempre, asume el rol del paranoico, que interpreta la aplicación como un complot internacional, y aunque su discurso suene delirante, no deja de resonar como advertencia de algo real, el miedo a que lo tecnológico suplante a lo humano y nos robe el control de nuestras propias vidas. Judith, en cambio, adopta el papel de observadora clínica, la que con cuaderno en mano ve cómo se cumplen todas sus teorías sobre la dependencia afectiva y la sustitución del deseo por el estímulo artificial. Y entre todos ellos aparece la Pretty Chacha, un personaje secundario que crece hasta convertirse en la voz de la razón, en la figura que recuerda que el amor no se descarga, que la compañía no se programa y que la vida auténtica se construye con errores, discusiones y abrazos reales. Este contraste de perspectivas es lo que eleva la trama por encima de la simple parodia. Si la analizamos escena por escena, observamos un crescendo dramático muy bien dosificado. Primero está la fascinación ingenua, con Amador deslumbrado por las respuestas cariñosas de su novia digital. Luego llega la fase de ridículo público, cuando los vecinos presencian sus citas solitarias en el bar y se burlan abiertamente de él. Después se suma la complicidad absurda de Vicente, que muestra que la soledad no discrimina edades ni caracteres. Más tarde, aparece la fase de amenaza, cuando los hologramas se vuelven autónomos, reclaman derechos e incluso protagonizan discusiones en las juntas vecinales. Finalmente, llega el clímax con la integración total, cuando las proyecciones se solidifican
y parecen tan reales como los propios vecinos, desatando una histeria colectiva que recuerda a los grandes episodios de ciencia ficción, pero siempre envuelto en el humor desquiciado de la serie. Lo interesante es cómo la serie consigue que todo este disparate no rompa la lógica interna de Montepinar. Cualquiera que conozca a los personajes sabe que es perfectamente creíble que Amador caiga rendido ante una novia virtual, que Recio organice manifestaciones contra los hologramas, que Enrique intente mediar sin éxito, que Maite se burle y saque provecho de la ridiculez de su exmarido, o que Coque confiese que su novia digital le exige más higiene que cualquier mujer real. Cada gesto se enmarca en una coherencia de carácter que permite al espectador entrar en la trama sin sentirla como un exceso gratuito, sino como una extensión natural del caos habitual. Personalmente, al ver desarrollarse esta historia, recordé anécdotas de amigos que durante la pandemia confesaban haber pasado noches enteras conversando con bots de aplicaciones para no sentirse tan solos. Aquello que parecía marginal se convirtió en rutina para muchos. La serie, con su exageración característica, lo lleva al extremo y nos lo devuelve en forma de comedia, pero la risa va acompañada de una inquietud latente. ¿Qué pasaría si un día preferimos los cariños programados a los reales? ¿Qué pasaría si aceptamos la perfección artificial y dejamos de tolerar la imperfección humana? La que se avecina no da respuestas, pero plantea las preguntas con la fuerza de la caricatura. El papel de la Pretty Chacha es clave porque encarna la resistencia de lo humano frente a lo digital. Su frase «el amor se suda, se discute, se ríe y se llora con alguien de carne y hueso» funciona como un recordatorio para los personajes y para el espectador. En una comunidad donde todos parecen hipnotizados por las luces de los hologramas, ella devuelve el sentido común con su sabiduría popular, que no necesita teorías psicológicas ni discursos grandilocuentes. Y es significativo que sea ella, una mujer extranjera y empleada de hogar, la que tenga la claridad que los demás han perdido. Es un gesto narrativo que refleja cómo muchas veces la lucidez proviene de quienes no están atrapados en el narcisismo de la sociedad de consumo. Comparado con otros episodios emblemáticos de la serie, este destaca por su capacidad de trascender la simple broma, mientras que otras tramas se centran en líos sentimentales o disputas de propiedad. Aquí se aborda un tema global: la sustitución de lo humano por lo tecnológico, el peligro de confundir la compañía con la simulación. Es, en cierto sentido, un episodio espejo de nuestra propia época, donde el like se confunde con el afecto y la interacción digital con la amistad. La serie convierte esa realidad en parodia, pero lo hace con tanta precisión que termina siendo más real que muchos documentales. En cuanto a la puesta en escena, no podemos dejar de valorar la dirección de actores. Amador alcanza aquí uno de sus momentos más memorables, combinando la torpeza cómica con la vulnerabilidad emotiva. Vicente, con su dulzura ingenua, provoca ternura y tristeza a la vez. Recio mantiene el nivel de histeria al que nos tiene acostumbrados, pero con frases que, sacadas de contexto, podrían sonar como discursos políticos actuales contra el avance tecnológico. Judith mantiene su elegancia intelectual, pero se ve desbordada por una situación que ni la psicología ni la ciencia pueden explicar del todo, y la Pretty Chacha brilla con luz propia, consolidándose como una revelación del elenco, con frases que calan más allá de la comedia. El episodio también funciona como metáfora del propio espíritu de la que se avecina. Montepinar siempre ha sido un lugar donde lo real y lo absurdo se entremezclan, donde lo imposible ocurre a diario, sin romper la verosimilitud interna.
La irrupción de los hologramas lleva esa lógica al extremo, pero demuestra que la serie puede jugar con elementos de ciencia ficción sin perder su esencia costumbrista, porque en el fondo no se trata de hologramas, se trata de la eterna incapacidad de los vecinos de convivir, de sus miedos, sus deseos y sus contradicciones. El artificio tecnológico es solo un espejo que amplifica lo que ya estaba ahí. En conclusión, La que se avecina, la novia virtual que puso a Montepinar patas arriba, es un relato cómico y perturbador a la vez. Una fábula contemporánea, disfrazada de humor disparatado. Nos hace reír con los delirios de Amador, con las paranoias de Recio y con las ocurrencias de la Pretty Chacha, pero al mismo tiempo nos obliga a pensar en nuestra propia relación con las pantallas, con la soledad y con la necesidad de afecto. Es un episodio que condensa lo mejor de la serie, la capacidad de convertir lo cotidiano en parodia, de exagerar hasta lo grotesco, sin perder la conexión con la realidad y de recordarnos que, por mucho que avance la tecnología, siempre necesitaremos la imperfección humana para sentirnos vivos. Queda en el espectador la risa inmediata, pero también la pregunta incómoda sobre qué tan lejos estamos nosotros de ser los próximos vecinos que confundan un holograma con el amor verdadero.